Hola, en la lección de hoy vamos a aprender un poco acerca de la trigonometría básica. Algunos de los puntos principales que vamos a tocar hoy es qué es la trigonometría, para qué nos sirve, un poco de teoría y fórmulas, algunos ejemplos. También hablaremos del teorema de Pitágoras y ejemplos de este. También el teorema del seno, teorema del coseno y ejemplos. Primero, ¿qué es la trigonometría? Esta es una rama de las matemáticas que estudia la relación entre las longitudes y los ángulos de un triángulo. Aquí en la imagen podemos ver un triángulo rectángulo. Esto significa que uno de sus ángulos es de 90 grados, o sea, un ángulo recto. Y podemos ver que el lado más largo, llamado hipotenusa, es el que está enfrente del ángulo de 90 grados y los otros dos lados se llaman catetos. Bueno, ¿y para qué nos sirve la trigonometría? Básicamente nos ayuda a calcular distancias o ángulos con los datos que tenemos del problema. Por ejemplo, en la imagen que tenemos aquí, podemos calcular la longitud de la escalera con el ángulo de la escalera con el piso y la altura a la que llega a su punto superior. Ahora, pasando a la teoría, aquí tenemos un triángulo rectángulo que, como ya vimos, la hipotenusa es el lado más largo y es el que está enfrente del ángulo de 90 grados. Y tomando aquí el ángulo alfa como el ángulo inferior, tenemos el cateto adyacente que está pegado al ángulo y lo está tocando. Y el cateto opuesto es el que no toca al ángulo alfa y es el que está enfrente de él. En base a esto podemos presentar las siguientes ecuaciones, que la primera es que el seno de alfa es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno de alfa es igual al cateto adyacente entre hipotenusa y la tangente de alfa es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. También tenemos que el cosecante de alfa es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto, la secante de alfa es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente y la cotangente de alfa es igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto. Todas estas fórmulas solamente aplican para triángulos rectángulos que, como ya lo mencioné, son triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Ahora vamos a los ejemplos. El primer ejemplo nos da un triángulo que tiene un ángulo alfa de 47 grados y un cateto adyacente de 21 metros. Y nos preguntan cuál es el valor del cateto opuesto. Primero planteamos los datos, alfa es igual a 47 grados y cateto adyacente es igual a 21 metros. Como tenemos el dato del cateto adyacente y nos piden el cateto opuesto, entonces debemos utilizar la tangente de alfa. Por aquí ponemos la fórmula, vamos sustituyendo los valores, es tangente de 47 grados igual a cateto opuesto entre 21. Después, para despejar para el cateto opuesto, pasamos multiplicando el 21 y resolviendo con nuestra calculadora nos da un resultado de 22.52 metros. El ejemplo número 2 nos da un triángulo con un cateto adyacente de 19 centímetros y un cateto opuesto de 53 centímetros y nos pregunta cuál es el valor de la hipotenusa. Primero planteamos nuestros datos, cateto opuesto es igual a 53 centímetros y cateto adyacente igual a 19 centímetros. Para obtener el valor de la hipotenusa, primero tendremos que calcular el valor del ángulo alfa. Esto lo haremos mediante la fórmula de tangente de alfa es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Sustituimos los valores y para despejar para alfa pasamos la tangente como tangente inversa hacia el lado derecho y resolviendo con nuestra calculadora nos da un ángulo de 70.28 grados. Después, ya con nuestro valor de alfa calculado, podemos usar la fórmula que más nos convenga. Yo escogí seno de alfa igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Sustituimos los valores y para despejar para la hipotenusa pasamos dividiendo el seno de 70.28. Esto nos da como resultado para la hipotenusa 56.30 centímetros. El ejemplo 3 nos presenta un triángulo con una hipotenusa de 68 kilómetros y un ángulo alfa de 36 grados. Primero anotamos nuestros datos, alfa es igual a 36 grados e hipotenusa igual a 68 kilómetros. Como tenemos el dato de la hipotenusa y nos pide cateto adyacente, entonces utilizamos la fórmula de coseno de alfa igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Sustituimos nuestros datos y para despejar para el cateto adyacente, pasamos multiplicando el 68 al coseno de 36 y resolviendo con nuestra calculadora nos da un resultado de 55.01 kilómetros.